Buenas noches. Hola a todos. Nuestra charla, como siempre, está dedicada al aniversario 300 de la Universidad Estatal de San Petersburgo y hoy hablamos de la metodología de la enseñanza de la lengua extranjera, la inglesa, para ser más exactos, la enseñanza de la gramática, de los conocimientos de la gramática. Y empezando el tema, vamos a decir que la actitud hacia la gramática se ha transformado bastante, porque durante largo rato fue el centro de un universo, se consideraba que el idioma era sobre todo la gramática, pero un idioma extranjero, el inglés, por ejemplo, no es solamente la gramática, por tanto, vamos a ver cómo ha cambiado la actitud. Hablaremos de metodologías no estándares que se establecieron en los años 90, de aumentar la motivación en el docente y en los estudiantes, de enfocar la atención en las emociones y las particularidades cognitivas de los estudiantes. ¿Por qué es importante? Porque la idea de las habilidades cognitivas y las emociones no fue importante en las décadas de 50, 60. Simplemente les enseñaban. Y luego en los 70s, 80s, 90s llegaron otros factores y propiciar el crecimiento cognitivo y emocional de cada alumno está bien, no solamente porque se sienten buen después de esto, sino que dominan mejor el idioma extranjero después de esto. Así fue el alejamiento de los enfoques tradicionales, junto con los cambios de las metodologías. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de enseñar la gramática? Vamos a hablar de esto. El enfoque implícito, explícito, cómo presentar una nueva regla gramatical. Es el modelo tradicional Presentation Practice Production, el sistema de ejercicios para entrenar, los juegos gramaticales que nos hacen salir al campo de asociaciones libres y favorecen también el dominio, el control del conocimiento gramatical, la corrección de los errores, si hay que corregirlos, y cómo controlamos y examinamos el conocimiento de la gramática. Bueno, si vemos el método de gramática de traducción es bastante antiguo, que surge después de la Segunda Guerra Mundial, y el objetivo es aprender a leer y traducir y favorecer también la mente como tal. Se usa bastante todavía en las universidades donde se enseñan ciencias técnicas, cuando hay mucha traducción de un idioma a otro. Y después de la Segunda Guerra Mundial fue una especie de progreso porque los países interactuaban, hacían falta traductores, había que traducir mucho, pero esto no significa que la gramática se desarrolle con esto. No quiere decir que los alumnos de verdad hubieran dominado los idiomas extranjeros con esto. Sí que aprendían a leer, sí que se esforzaban mentalmente y esto estaba bien, pero no quiere decir que solamente la gramática fuera importante. Tampoco se aprendía también con aquel método, pero sí tenía sus ventajas, se entrenaba bien la escritura y la lectura. Parcialmente sí se aprende la gramática y se hace un hincapié grande en memorizar las reglas. Las desventajas es que no favorece el dominio de la lengua, de las construcciones gramaticales, no existe la práctica de escuchar, de hablar, de pronunciar, es más bien un método muerto y más enfoque se da a la forma que al contenido de las frases traducidas. No existe la oportunidad de llegar a dominar el idioma, solamente está la lectura, una especie de tensión mental y el enfoque en la forma, pero no hay garantías de que una construcción gramatical se haya aprendido. Después de este método,
hay un cambio grande, muy brusco. Son los métodos de los 50 como el lingual o audiolingüístico, y de los años 70 los llamados métodos de diseño, el método del silencio, de la comunidad, su gestopedia, de la respuesta física, la comunicativa. Aquí tengo un poco desplazados los bullet points. Lo audiolingual es de los años 50 y todo lo demás es de los años 70 hasta el task-based. Y el método audiolingual, me habían dicho muchos profesionales que es bastante eficaz. Es la repetición que se entrena a base del behaviorismo. Así se entrenan los animales, por ejemplo, y se basa también en los reflejos condicionados y no condicionados. Skinner, un famoso investigador norteamericano, escribe el trabajo que se llama La conducta verbal, y esto se extrapola a aprender los idiomas. Es el método de la zanahoria y el burro. Yo estoy bastante en contra de este método, pero no todos los profesionales lo rechazan de plano. Sí es eficaz cuando hay mucha repetición, cuando hay mucho como taladrar el idioma, y no tiene tanto paralelismo con los métodos 70, cuando aparece la importancia de lo emocional. El método silencio, el método de la comunidad, su gestopedia, que es aprender durante estar dormitando con la música barroca, en parejas o en grupos. La respuesta física, que es la combinación de la respuesta verbal y la actividad física, y la metodología comunicativa, el trabajo en la pareja, el trabajo en grupo, etcétera, etcétera. Y luego estos métodos en los años 90 ya se transforma a lo que se llama el task-based learning, es decir, el aprendizaje durante hacer tareas o proyectos, y el enfoque léxico, que se basa en la lingüística del corpus. Task-based learning es el desarrollo del método comunicativo, y ahí la gramática es lo que se aprende a la hora de ejecutar alguna tarea. No, ya no es el principio más grande de aprender. La gramática se desplaza un poco en los años 90. No es que no fuera importante, pero deja de ser lo único cuando se habla de aprender un idioma extranjero. Así fueron estos cambios. ¿Qué quiere decir conocer la gramática? Es saber la forma, el contenido, el uso. Los objetivos son aprender a formular gramaticalmente correcto su frase y identificar los fenómenos gramaticales leyendo, escuchando. Tenemos que comprender, tenemos que usar bien, pero no siempre esto se postula en las investigaciones, porque alguien puede usar una cosa una vez correctamente y la otra no. ¿Qué quiere decir esto? Si ha aprendido o no ha aprendido. Pero el camino hacia el dominio es muy importante también. Todas estas cuestiones son planteadas por los profesionales investigadores. ¿Qué dificultades puede haber? Tradicionalmente, la interferencia interlingüística, o sea, transferimos de un idioma cosas de otro idioma. Si siendo ruso parlante aprende en inglés, va a intentar hablar de manera rusa en inglés, y luego también se descubre que hay que también poner atención en la interferencia intralingüística. Es decir, los errores se producen durante aprender. Existe el fenómeno de interlingua, o sea, un idioma entre los dos, y muchas veces los errores no provienen del idioma aprendido, sino que se consideran una parte muy importante del proceso del aprendizaje. Y es un enfoque, una actitud que cambia todo el proceso
de la docencia. Los rusoparlantes tienen ciertos problemas aprendiendo inglés, aunque como acabo de decir, a lo mejor tampoco es tan importante prestarles atención porque los errores existen sin depender del idioma natal. Hay este tipo también. Pero bueno, para los rusos serían el artículo, los tiempos verbales muy ramificados, los verbos auxiliares, la concordancia de los tiempos, las construcciones con verbos impersonales o unipersonales, lo cual no es característico para el ruso, el estilo indirecto, aunque también las investigaciones del corpus nos dicen que no existen el estilo indirecto como tal en inglés. Las preposiciones, en ruso serían los casos, la formación de las frases interrogativas. Todo esto son los errores que se consideran típicos para los rusoparlantes que aprenden el inglés. ¿Qué problemas existen en aprender la gramática? La gramática en el libro del texto no es lo mismo que la gramática en la vida real, que puede ser usado por un alumno. Es un problema. La falta de la práctica también es un problema y pocas tareas comunicativas también son un problema. Cada vez más en los libros de texto, aparte de las tareas comunicativas que están destinadas a automatizar una construcción tal o cual, se añaden también las tareas de conscious phrasing, la concienciación de las actividades, que también se llama language awareness, es hasta llegar a los alumnos que existe una regla, existe un fenómeno lingüístico, no es la automatización, sino el hecho de que simplemente les voy a explicar esta cosa, les voy a contar que existe. Y esto ayuda también a llegar a dominar. En la mayoría de los manuales de hoy se usa. Luego vamos a ver el enfoque explícito y implícito. En los libros rusos de gramática muchas veces se habla de esto. El enfoque implícito es cuando explicamos las reglas de gramática, el enfoque implícito sin explicar las reglas de gramática. El enfoque implícito puede ser estructural, con el ejercicio de entrenar los modelos estructurales, la audición, la repetición coral o individual de los ejemplos, los ejercicios del tipo pregunta y respuesta, un diálogo con varias estructuras. A mí no me gusta demasiado el método estructural, a muchos sí. Supone formas distintas de actividades, pero sí sigue siendo el enfoque implícito. Existe también el enfoque comunicativo, al que soy más propicio yo, con el juego, con representar situaciones, con la escucha previa de algún material, la imitación de un discurso, el agrupamiento de frases parecidas, etc. Luego el enfoque explícito puede ser deductivo, igual que Sherlock Holmes, de lo general hacia lo particular. Primero se aprenden las reglas y después se encuentran ejemplos. Un alumno puede nombrar alguna forma, explicar su significado en un contexto, etc. Es más bien tradicional. Y el método inductivo, de lo particular hacia lo general, cuando los alumnos mismos formulan las reglas intentando memorizar un fenómeno nuevo gramatical. Kit Johnson, un profesor de Lancaster, utiliza mucho lo que acabo de decir sobre los métodos implícito y explícito, pero elabora también un esquema propio, más bien comprensible. La gramática pedagógica de Kit Jones y los profesionales británicos que lo apoyan dice que existe el conocimiento declarativo, es conocer, saber algo, el conocimiento de procedimiento, saber cómo, y el conocimiento condicional es saber
cuándo y por qué. Esto se llama el esquema DK-PK. El DK es el conocimiento de la regla. El PK es la oportunidad de utilizarlo. Y en la tradición occidental no es tan importante conocer la regla como saber utilizarla en la vida real, una regla gramatical. Por tanto, Keith Jones ve el movimiento de DK hacia PK y al revés. Son dos caminos. El primer camino es de DK hacia PK, de Declarative Knowledge a Procedural Knowledge. Primero se presenta la regla, después se repite, se revisa, después se reproduce la construcción. Es la tríade PPP, Presentation Practice Production. Cuando se presenta, después se entrena, después esperamos que el alumno llegue a utilizarlo en el discurso libre. Si el material ahí se presenta de manera consecutiva, paulatina, entonces sí podemos automatizar algún material. Es bastante importante el problema. Y ahí que Jones ofrece una cadena de tareas cada vez más complicadas. Por ejemplo, 10 tareas. Y lo que puede complicarse es el tema o puede reducirse el plazo de ejecutarlo. Y una cadena sí permite automatizar una construcción, una regla. Luego no sabemos cuánto tiempo va a requerir, cuánto vamos a tardar, si tenemos que volver a una regla. Luego, por supuesto, a la hora de automatizar una construcción se olvida la regla y a veces tenemos que regresar. El segundo camino es completamente distinto. Es el método de Task-Based Learning, TBL. Lo primero es el Procedural Knowledge. El alumno empieza a utilizar una construcción de entrada y así se automatiza y luego viene el conocimiento o la formulación independiente por parte del alumno de una regla y luego ya la memorización. ¿Cómo podemos llegar al dominio? Por ejemplo, se le dan a un alumno 15 frases y tienen que hacer una encuesta dentro de la frase a todos los alumnos con estas 15 frases, con una pregunta o si escuchan durante un rato una cancioncita del tipo Have you been to Germany? Have you been to the beaches of Mexico? Existen, por ejemplo, canciones especiales de jazz donde se repite esta construcción de present perfect durante muchas veces y cuando ya haya escuchado una canción hasta el final ya tiene este dominio en algunos verbos de este tiempo. Y luego, después de todo esto, ya saben lo que es el present perfect. Ya se les dice. Las desventajas es que no se aprende todas las reglas, sino que está fraccionada y esto limita el número de las construcciones aprendidas. ¿Cuáles son las reglas, las conclusiones? Tenemos, según Keith Johnson, dos caminos del conocimiento al uso y del uso al conocimiento de una regla. Luego, un gran número de tareas destinadas a que sepamos que existe tal o cual fenómeno lingüístico, lo que se llama awareness raising, en la gramática o el uso de alguna regla, la formulación independiente por parte del alumno de una regla o su búsqueda. Los profesionales recomiendan no darles a los alumnos las reglas, sino darles la oportunidad de formulárselo ellos mismos. El aumento de la motivación, el tener en cuenta una interlingua, el tener en cuenta los errores y aceptar y asumir los errores, y el automatizar una regla a través de un sistema de ejercicios cada vez más complejos, complicados, cuando se reduce el tiempo de hacer un ejercicio o algún otro factor. La cuestión es cómo presentar una regla. Aquí a la izquierda es más tradicional, una tabla, y a la derecha
una cosa más contextual, contextualmente condicionada. Did you enjoy? She saw. Tenemos un paradigma de una afirmación o una pregunta y vemos que tenemos unas posturas de verbo auxiliar, del sujeto, del predicado. Lo segundo es más sencillo, se percibe con más facilidad, se reproduce con más facilidad. El movimiento de la primera tabla a la segunda tabla es importante porque la primera también puede utilizarse como el conocimiento enciclopédico, pongamos. La gramática, según los libros de texto de Cambridge, vemos que hay una tabla, luego hay unos ejemplos contextuales con una imagen a la derecha, un ejemplo, y luego tenemos que formar un diálogo de 3 frases y la historia está representada de manera más comunicativa que en la primera tarea. Pero todo sigue estando dentro del contexto, los verbos están puestos en negrita. Es una tarea de automatizar, de entrenar. Pero sí que es un caso de presentation and practice. Otro ejemplo, cuando tenemos un paradigma, otra vez tenemos un ejemplo que podemos entrenar como diálogo. Luego se dan más abajo, am I here, am I late, yes you are, no you are on time. Se representa un diálogo, un mini diálogo. Y nos fijamos en cómo se usan el verbo to be en las preguntas. Luego, más abajo, tenemos las opciones es she at home, es mother at home. Este sea el entrenamiento de una construcción gramatical. Y más abajo, las preguntas particulares. Y ya, después la generalización, el uso paradigmático del verbo auxiliar to be y los usos trabajando en parejas, y podemos ofrecerles a los alumnos que reproduzcan una construcción en el contexto. ¿Qué sistemas de ejercicios existen para entrenar los conocimientos gramaticales? Aquí nos acordamos sin falta de Steven Krashen con su hipótesis del monitor. Es una especie de gurú en el aprendizaje de lenguas extranjeras. Tenía 5 hipótesis. La hipótesis del dominio y aprendizaje, la hipótesis del orden natural del dominio, que nosotros como profesores podemos distorsionar, pero sí que existe un orden natural en una persona de aprender las construcciones gramaticales. Si los alumnos no pueden aprenderse el present perfect continuous antes del present perfect, no pasa nada, es natural. La hipótesis del monitor o redactor, ¿qué nos dice? Que nos fijamos en la regla solamente si la sabemos, cuando tenemos bastante tiempo para concentrarlo. La hipótesis del material entrante, que designa el nivel del material entrante que tenemos que darles a los alumnos, que tiene que estar un poco superior de su nivel, no mucho, pero tampoco puede ser inferior. Y la hipótesis del filtro afectivo, que nos dice que son muy importantes, es muy importante la actitud buena y correcta hacia las habilidades cognitivas y emotivas de un alumno. Kit Johnson dice que para automatizar algo es preciso que cada tarea nueva sea un poco más complicada que la anterior. La cuestión es cómo complicar. Se necesita una cadena. Por ejemplo, reducir el tiempo para hacerlo, aumentar la carga cognitiva, poner la atención en el contenido y en la forma,
o puede ser también la memorización. Todo esto complica los tipos prácticos, los tipos de las prácticas gramaticales. Un ejemplo, hay que encontrar todos los ejemplos del pasado en un fragmento de artículo del periódico. Esto es lo que se llama el awareness. Control drills. El ejemplo, escriban una afirmación. Cada cosa que digo es más comunicativa. Entonces aquí hay que escribir una frase afirmativa sobre John. John drinks tea, but he doesn't drink coffee. Luego repetimos con el verbo like, ice cream, he doesn't like cake, he does speak English, but he doesn't speak Italian. He enjoys playing football, but he doesn't enjoy playing chess. Y aquí las respuestas están estrictamente controladas. Luego vienen los meaningful drills. Es algo que tiene más componente comunicativo, las respuestas siguen siendo controladas, pero el léxico proviene del alumno. Por ejemplo, la tarea es elegir una persona de entre sus amigos y escribir unas verdades sobre él o ella utilizando el presente, present simple. He likes playing chess, but he doesn't like going abroad. Todo esto permite entrenar el present simple. Guided practice ya es una práctica que supone un nivel de libertad. A la hora de hacer las tareas no existe una respuesta única correcta. Por ejemplo, escribo una carta a su amigo teniendo un plan y unas expresiones en concreto. Luego ya tareas puramente comunicativas, free sentence composition, cuando hay una sugestión visual situativa y luego el alumno formula su respuesta. Por ejemplo, en las frases condicionales, if I had $1 million, I would. A mí me gustan sobre todo este tipo de tareas porque aquí hay una oportunidad de creación y todo el mundo puede discutir cómo hubiera gastado este millón. Y este es el segundo tipo de la condicional. Discourse composition es una tarea donde un alumno expresa su opinión sobre alguna cosa. Por ejemplo, dele un consejo a su amigo utilizando los verbos might, should, etc. No simplemente es un taladramiento, no es un drill, sino que en las mentes de los alumnos existe una situación comunicativa que les interesa a los alumnos y utilizan estas expresiones para aconsejarles a sus amigos. Y luego ya Free Discourse, que es absolutamente libre, se parece a lo anterior, pero la elección de la construcción es libre, abierta, no hay ninguna tarea en concreto, simplemente una tarea comunicativa. Hay que aconsejar algo en cuanto a alguna situación y ya el alumno puede utilizar los verbos modales o no. Y aquí hay unos ejemplos de otro libro de texto. Aquí está el present continuous, she's driving to work. Hay una imagen, luego el paradigma se enseña cómo se conjuga el verbo en present continuous. En la parte B tenemos también ejemplos de present continuous en diferentes contextos y el contexto es definido por la situación. Where is Mark? He's having a shower. ¿Dónde está Mark? Se está duchando. Y ven que las condiciones del uso son distintas. Y entre paréntesis se dan las explicaciones, las confirmaciones. Otra imagen, I'm reading a really good book at the moment. Otro uso en este mismo momento. Luego también se entrena varias situaciones y unos ejemplos del tipo she wants to work in Italy, so she's learning. Quiere trabajar en Italia, en el futuro, por tanto, está aprendiendo el idioma. Otra opción de utilizar el present continuous es la representación situativa de la regla y al mismo tiempo el entrenamiento.
Y en la última tarea están los marcadores del present continuous o present simple. Esta semana, hoy, y luego ya varias opciones de entrenarlo, automatizarlo, esta construcción. Luego viene una práctica activa, present continuous. Incluso me acuerdo en estos libros, la página anterior era la izquierda, esta es la derecha. Hay que comparar los verbos, utilizarlos en present continuous según la situación. Luego comparar la columna de la derecha con la columna de la izquierda. I'm getting hungry. De align. Esto hay que relacionarlo con la otra parte, encontrar una situación. Y en la última tarea con unas preguntas interesantes. What's all that noise? ¿Por qué hace tanto ruido? What's happening? ¿Qué está pasando? Y hay unas sugerencias y tenemos que relacionar la pregunta con la respuesta en present continuous. Estas tareas son parcialmente comunicativas, pero también tienen imágenes, tienen un contexto y tienden hacia lo comunicativo. O las tareas de este tipo, please don't make so much noise, I'm trying to work. Esta última tarea está aquí puesta para la discusión de ustedes. Es interesante porque por un lado ya tenemos los verbos que hay que poner entre paréntesis, por otro lado está la situación, el contexto. Entonces uno tiene que traducir esta frase. Please don't make so much noise. No haga tanto ruido. Luego entre paréntesis tenemos los verbos try y were. Y hay que insertarlas de manera correcta en trying to work. Estoy intentando trabajar. Tenemos, por tanto, una situación y es una tarea parcialmente comunicativa. En el manual que se llama In Company Intermediate del inglés de negocios, tiene un sistema más complejo de ejercicios. También tienen tareas de insertar algunas palabras con unas construcciones complicadas del uso y luego abajo se da la regla. La regla se formula después de haber hecho uno las tareas comunicativas. Y las reglas también tienen ejemplos. Es un tipo enciclopédico de formular una regla y tiene mucho de language awareness. Se le habla mucho de cómo se utiliza tal o cual construcción. En los cursos de inglés de negocios, mucho tiempo, mucha atención se presta a la gramática a nivel bastante avanzado. Este libro de texto es del nivel Upper Intermediate avanzado, medio avanzado, y hay muchas opciones de utilizar los tiempos, hay muchos temas gramaticales con mucho detalle, se combina con otros aspectos. Y luego vienen los juegos gramaticales, existen muchísimos libros, unos libros especiales editados, por ejemplo, por Mario Rimbolukri para aprender los idiomas extranjeros, con las tareas que simplemente un docente puede llevar al aula, por ejemplo, don't say yes or no, y cuando no podemos decir ni que sí ni que no, your name is Varsha, you're right, my name is Varsha. Esto puede entrenarse en parejas o grupos, dando las variantes de consentir algo. O tres en línea, cuando podemos insertar los pronombres interrogativos o los adverbios del tiempo, por ejemplo. Y cuando juegan a tres en línea, se les pide que utilice tal o cual pronombre interrogativo. O la tarea del tipo remembering, cuando uno tiene que acordarse, por ejemplo, del cumpleaños de uno. Yo me acuerdo de que me levanté por la mañana muy temprano, llevaba un vestido nuevo y estaba repartiendo dulces a mis amigos.
Es una tarea comunicativa, pero este es su cumpleaños, eso es interesante para usted. Y así se revisa, se entrena el uso de la forma ing con el pasado. O el atraco, cuando uno tiene que describir, acordándose de cómo fue un atraco abstracto, y ahí se usa la forma pasiva. I say, you said es el estilo indirecto. Alguien dice directamente I like swimming y la otra persona tiene que ponerlo en estilo indirecto. Dijo que le gustaba nadar. O a terrible mistake. Y hay que corregir algunas frases que tienen que ser corregidas. Puzzling clauses, que son como adivinanzas. Hay que relacionar. Why is your nose in the middle of your face? Una pregunta de este tipo. ¿Por qué su nariz está en el medio de la cara? ¿Por qué el tenis es un juego tan ruidoso? ¿Por qué su nariz no es de 12 pulgadas? ¿Por qué un pez está muy culto? Etcétera, etcétera. ¿Por qué nos acostamos en la cama para dormir? ¿Por qué un pollo cruza el camino? Porque el dinero se parece al secreto. Porque un jardinero bueno es como un escritor de historias policíacas. Y luego hay que relacionar las respuestas. Because it's matchless, because they found in school. O sea, cosas interesantes para relacionar, porque son adivinanzas raras y es divertido relacionarlas con las respuestas correctas. Ven que las preguntas se entrenan de esta manera y uno se concentra en una tarea interesante, en el contenido, en el significado, en la forma, y así se aprende la forma gramatical mucho mejor. O, por ejemplo, buscando consejo. Me duele la cabeza, I have a headache. Y luego vienen los consejos. You should lie down and rest. You could, you might as well, you might try, you ought to, you should, you must, you have to. Una gran cantidad de opciones, de consejos, todo condicionado por la situación cuando hay un paciente y un médico. Luego, si hablamos de los principios de la corrección de errores gramaticales en el discurso oral y escrito, entendemos que tenemos una especie de balance de lo que tenemos que corregir, lo que no tenemos que corregir. Un error que es por no saber. Tenemos que corregirlo o no. Hay una gran cantidad de los llamados development mistakes, un error por aprendizaje. Por el hecho mismo de aprendizaje nos dice que no hay que corregir todos los errores. Depende si es muy serio o simplemente un desliz cuando sabemos la regla, pero sí cometemos un error. ¿Cómo corregir un error? De entrada, dando una opción correcta o simplemente llamando la atención del alumno y que lo corrija él mismo o lo corrijan otros alumnos de la clase. ¿Qué otras versiones tenemos? Peer review, lo que se usa en el aprendizaje y también se usa cuando enviamos un artículo a una revista científica y los mismos representantes de la academia evalúan ese artículo. La tendencia es que no solamente los docentes, sino los compañeros de la clase ayuden y corrijan y haya una atención individual a una persona. Es otra opción de trabajar con los alumnos, pero aquí es más bien
trasladar las funciones de corrección a otros alumnos. ¿Cuáles son los criterios de la evaluación? Fluidez, corrección, estructura, estrategias de la compensación, es decir, si uno no conoce la regla, cómo puede reformular una frase y salir de este apuro. El conocimiento del material y el registro, y algo poco convencional, no solamente el material, sino el registro y también el conocimiento del componente culturológico. Todo esto entra en la evaluación lingüística, la corrección, pero la gramática entra en todos los aspectos. Entonces, la pura corrección no es recomendable para evaluar solo. El control de los conocimientos recibidos se realiza en Proficiency Exams, en los exámenes internacionales, IELTS, los exámenes de Cambridge, TOEFL, que tiene tareas múltiples de selección múltiple, y el control del conocimiento de las habilidades formuladas se da de manera distinta. En el IELTS no existe la gramática aparte, sino simplemente 4 habilidades: escritura, lectura, audición y el habla, el discurso. Consiste de 4 partes, pero evalúa de manera exhaustiva el conocimiento del inglés. Es válido, es eficaz, es seguro, pero la gramática se inscribe. Sin conocer la gramática no puede pasar el IELTS, no puede probarlo. Pero aparte no se examina. En el examen de Cambridge sí está la sección Language in Use y está montada la gramática dentro del examen. Hay un ámbito especial dedicado a la gramática y hay libros de texto especiales que enseñan esta gramática y las maneras de aprenderlo. No solamente las reglas, sino también el dominio, la automatización, muchas tareas del léxico, también del vocabulario, de la lectura, de la escritura. La gramática siempre se acompaña con otras cosas. Luego sí, las reglas gramaticales sí se formulan a nivel avanzado, cosas menos tradicionales, una división en varios ámbitos. En el TOEFL se da más importancia a la gramática, a lo mejor por el hecho de que TOEFL se construye a base de la selección múltiple, es decir, es más fácil de esta manera examinar la gramática, y ya que es un test norteamericano, tiene más tradición de este tipo de examen. Es más explícito. En GMAT, que es un examen de negocios, es más bien analítico, también de selección múltiple. Y hay que responder con mucha exactitud a una pregunta, mostrando la mente argumentativa de uno, y ahí se inscribe la gramática dentro del examen. Por ejemplo, del TOEFL, le dije que hay gramática explícita. I have seen businesses moving out of the country. Y luego hay que insertar algo, avoid paying taxes. Hay que insertar algo en la passage. In case, in view of, so as to, although, however. Tenemos una opción correcta y 4 lo que se llaman distractores. ¿Cuál es la versión correcta? In case no, in view of no, so as. Sí, parece que sí. Although, no. However, tampoco. La respuesta correcta es esto. Y aquí con simplemente una mirada vemos con cuánta corrección está formulado este test. ¿Por qué? Porque todos los distractores no son muy diferentes en su volumen ni en su nivel
de dificultad de la respuesta correcta, es decir, hay que conocer el caso y saber el inglés muy bien. Si hubiera algún distractor más largo o si haya más diferencia de registro, de vocabulario, sería más fácil. Si no, estos todos son muy semejantes. Y Cambridge First Certificate, I'm sorry, but I disagree with everything you just said. Y luego tenemos la opción con not, I'm sorry, but I don't agree with what you just said. Tenemos que insertar, utilizar la partícula negativa not y reformular la frase para que sea correcta, pero es un test difícil de evaluar porque no puede tener más de una respuesta correcta. O do I really need to have the operation? Luego se nos da la preposición for. Is it really important for me to have the operation? Luego otra vez tenemos varias opciones, pero se le ofrece algo más abierto para utilizar una construcción gramatical. O por ejemplo, Grammar for IELTS. Para IELTS existen unos libros del texto especiales de Cambridge de gramática muy complicadas, muy interesantes. Fiona is watching television, I'm having my lunch, present continuous, en diferentes frases. Y hay que dar una respuesta correcta de las dos. ¿Por qué Fiona está viendo televisión? Fiona is watching television because her film star is on or when she has time. Es algo bastante complicado porque su celebridad favorita está en esta película o cuando tiene tiempo libre. Pero la versión A es la única correcta. O sea, el dominio tiene que ser muy alto para entender la situación intuitivamente o recordando la regla. Y la segunda tarea es insertar con algunas expresiones verbales dentro de los paréntesis y hay que utilizarlas de manera correcta. I'm busy right now. I'm filling in. Insertar un tiempo verbal correcto. Y de esta manera vemos que entrenando la preparación para el examen de IELTS, incluso no se da la regla, sino un gran número de tareas creativas destinadas a la comunicación. Es interesante ver, observar cómo sucede. La siguiente tarea, tenemos verbos, una lista de verbos, agree, catch up, cause. Tenemos que ponerlas de manera correcta en un texto, corrigiendo el uso del presente según el contexto. O sea, aquí hay que entender bien el texto y elegir bien el verbo. Y luego la tarea 4, que es más comunicativa, ahí serán varios 6 verbos. Hay que encontrarlos, hay que corregirlos. Están en fragmentos de textos que no son simplemente fragmentos, sino descripciones de unos gráficos. Aquí, paralelamente, no se realiza el dominio, sino también el awareness, la concienciación del uso de una construcción y la oportunidad de identificar una construcción, una forma verbal correcta dentro de un contexto. Una tarea muy multifacética y interesante. Entonces, hoy hemos hablado la existencia de la gramática en la etapa contemporánea, no solamente como el entrenaje, no solamente el PPT, Presentation, Practice, Production, sino un gran número de tareas comunicativas, juegos comunicativos, tareas complicadas, destinadas no solamente a presentar una regla, sino a automatizar el uso de una construcción. Sin embargo, la tendencia no es de DK o PK, no de la presentación,
al uso, sino también de primero el asumir hacia el descubrir luego cuál es la regla. Pero la gramática sigue siendo una parte importantísima del idioma, pero no la única como se veía en los años 50, 60, 70, porque los enfoques hacia el aprendizaje de un idioma han cambiado. Eso es lo que quería contarles hoy